Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de, los Masters. Vamos a hablar de el poder que tienen los Masters dentro de la narración. Y vamos a hablar de, a partir de ahora, en los próximos vídeos, de una serie de juegos que intentan pasar lo que sería el foco narrativo de los Masters hacia los jugadores, para que sean más partícipes de la historia e incluso en algún momento incluso prescindir un poco de lo que sería la imagen del Master. Para empezar vamos a hablar de Dungeon, que es un juego de Richard Nixon. Esto no es la versión que a lo mejor encontraréis por ahí impresa, esto es una localización del juego, que me parece que está disponible gratuitamente. ¿Y qué tenemos en Dungeon? En Dungeon tenemos un juego en el cual se juega al estilo de la antigua escuela, o sea, ya sabéis, de Dungeons and Dragons, de Dragones y Mazmorras, de juegos OSR, incluso, si me apuras, de Pathfinder, y darle una vuelta de tuerca que haga que todo el mundo sea partícipe de la historia. ¿Esto cómo se consigue? Se consigue en parte teniendo un sistema de creación de personajes muy flexible, en el cual simplemente, aparte de los atributos que ya tenemos, cosas como habilidad, cerebralidad, discernimiento, celeridad, aguante y sociabilidad, ya veréis que mucho da en estas características. Esto es más que nada porque afrontan más bien el tipo de estilo que vas a tener a la hora de intentar resolver una acción, casi más que características. Tenemos una serie de habilidades que no son una lista cerrada, sino que son simplemente... esto se parece bastante a Certain Age, supongo que Certain Age o 13ª edad sacó la idea de aquí, de que simplemente defines el personaje con una serie de atributos, una serie de líneas o palabras en las cuales podemos definir qué es lo que hace nuestro personaje. Si es un mago, si se ve en la oscuridad, si es un elfo, cualquier cosa que pueda tener asociadas algún cierto tipo de habilidades o capacidades que nosotros podamos utilizar a lo largo de la aventura. Evidentemente, pecar con una espada también entra dentro de este tipo de habilidades. Todo entra dentro de los tipos de habilidades que normalmente deberíamos ponernos. Además tenemos 2 tiras de salvación. Curiosamente son casi todas físicas, contra ilusión y confusión, y contra veneno, parálisis y transformación. Estas puntuaciones normalmente suelen ser unas puntuaciones relativamente bajitas, porque son dados que nosotros vamos a tirar. Van a ser dados de 20 que nosotros vamos a tirar contra contra el máster, realmente. El máster es el que lleva normalmente lo que sería el entorno, en caso de que no tengamos ningún tipo de oposición en las tiradas que hagamos, o los oponentes, que evidentemente si alguien está intentando matar a un kobold, ese kobold va a intentar defenderse de alguna manera. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros determinaremos mediante nuestro atributo, la habilidad y alguna otra fuente de ventajas que podamos tener en ese momento, ya sea piezas de equipo o lo que sea, y tiraremos esa cantidad de dados de 20. El máster tirará cierta cantidad de dados de 20 dependiendo de la dificultad del dungeon, la dificultad de la criatura, sus propios atributos y habilidades. Tiraremos esos dados de 20 y entonces determinaremos a ver quién ha sacado el resultado más alto en el dado de 20. En el caso de que haya sido el jugador, mira cuántos dados ha superado la tirada más alta del máster, y eso será el número de éxitos. El número de éxitos, en caso de que haya ganado el jugador, esos éxitos determinarán en una tirada normal los hechos que se hayan producido. En caso de que, por ejemplo, estamos mirando si hay alguna puerta ciudad de habilitación, miraremos a ver si hemos encontrado una puerta, si esa puerta parece amenazadora, si esa puerta tiene alguna trampa. Esas cosas las podemos decir. Evidentemente, los hechos son los que son. Y el máster, con los hechos que ha dado el jugador, es el que determina qué pasa con esos hechos. En caso de que, por ejemplo, haya una puerta amenazadora, pero hayamos determinado si hay algún tipo de trampa, el máster nos puede decir de que hay una puerta que es muy amenazadora y que tiene algunas manchas de sangre. Eso lo puede determinar el máster. En caso de que la tirada haya sido en favor del máster, el máster establecerá unos hechos, como por ejemplo que la puerta tiene manchas de sangre y y se escucha una conversación al otro lado. Entonces el jugador, junto con esos hechos, es el que determina qué es lo que pasa con esos hechos, de dónde procede esa voz, qué es lo que está comentando, ese tipo de cosas. Estoy haciendo más o menos un ejemplo acerca de cómo funciona el flujo.
El combate se parece bastante, simplemente está bastante más claro quién es el que está atacando, quién está el que haciendo la acción activa y quién se opone. En este caso, no solamente los hechos realmente, normalmente, en caso de un combate, suelen establecer que se ha impactado o se hace una tirada de daño, y el daño normalmente los éxitos ya son directamente heridas que se dan al contrincante, o se puede establecer que ha habido algún tipo de impacto especial que va directamente contra los atributos del oponente, lo cual hace que sea más fácil luego combatirlo o sea más fácil luego herirlo. Como podéis ver, el sistema es un poquito abstracto, incluso a la hora de tirar la iniciativa, todo el mundo tira su celeridad, más lo que pueda tener, que le dé un poquito de ventaja, y la cantidad y los resultados de los dados son los momentos de iniciativa los que actúan, con lo cual cuantos más dados tengamos, más veces actuaremos. Las acciones aquí son ya directamente moverse, coger algo, atacar. O sea, son cosas concretas. Aquí no tenemos lo típico de movimiento, actúo, tengo acciones bonificadas y cosas así en plan rollo la quinta. Además, esto no solamente se limita a cosas como el combate o las acciones, sino que además también entran dentro de lo que sería incluso la estructura de la propia partida, incluso la determinación de tesoros, cosas así. Aquí, por ejemplo, el sistema es tan abstracto que tiene tiradas para ver si podemos tener las piezas de equipo que necesitamos, tiene unas puntuaciones de provisión y riqueza que permiten saber si podemos comprar alguna cosa, si podemos hacernos con... Si resulta que en el pueblo compramos a lo mejor un trozo de cuerda que luego lo necesitemos, aquí las piezas de equipo son bastante fáciles de llevar. Y bueno, esto a grandes rasgos es lo que os podéis encontrar en Dungeon. Evidentemente el máster necesita tener una especie de esquema básico, y a partir de ahí lo que es la partida se suele derivar en lo que vayan determinando los jugadores. Como podéis ver, se parece un poquito a Dungeon World. Hay un foco narrativo muy centrado en los jugadores, pero aquí ya es directamente que los jugadores son los que están determinando lo que va a suceder, no que el máster se dedica a recoger las ideas de los jugadores para intentar montar la trama. Evidentemente esto necesita que todo el mundo se preste a que la partida pueda salir como pueda salir, y creo que es un buen exponente de cómo hacer que las partidas vayan del máster a los jugadores. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.